Bueno, buenas tardes a todas. Acá nos reunimos un poquito para revisar algunos procesos de aprendizaje en torno a la modalidad de educación de jóvenes y adultos. Específicamente, ustedes han tenido ya 2 guías de trabajo pedagógico y queremos como revisar algunos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con qué hemos venido haciendo y cómo hemos mirado la educación en la modalidad justamente, ¿no? Lo primero que nosotros hemos querido como posicionarlas justamente en el rol de ustedes como maestras de nivel inicial y primaria en jóvenes y adultos, tiene que ver fundamentalmente con, fíjense en esa serie de pequeños videos testimoniales de distintos formatos en que la educación primaria se lleva adelante en Argentina. La educación de jóvenes y adultos en Argentina es muy variada, es muy diferente a la modalidad de la ruralidad que se estructura en un edificio escolar, con unos tiempos, con una cuestión pedagógica del plurigrado, etcétera, etcétera. Jóvenes y adultos tienen una historia muy diferente en Argentina, dada la trayectoria de cómo esta franja etaria que son los jóvenes y los jóvenes adultos, vamos a decir, porque no es lo mismo decir los jóvenes que los jóvenes adultos, se han ido incorporando a la educación obligatoria. Durante muchas décadas, y yo les diría que casi durante un siglo, la política educativa argentina se constituyó en torno a la educación obligatoria. ¿Y qué significaba la educación obligatoria? Bueno, alfabetizar al niño entre los 6, no estaba hablando del nivel inicial, entre los 6 y los 11 o 12 años. Y ahí quedaba como el gran paquete resumido de la famosa ley 1420, ¿no es cierto?, de la educación obligatoria, justamente. Sin embargo, la historia del sistema educativo argentino y de las prácticas pedagógicas en Argentina, ¿qué demostró? Y demostró que todo un gran sector de la población no fue accediendo a esa educación obligatoria justamente, y ahí lo que se fue como configurando fue lo que se llama un patrón de analfabetismo, ¿no? Es decir, el analfabeto es aquel que no accede a la cultura letrada de los conocimientos básicos de la educación obligatoria. Eso fue en la historia de la educación argentina, promoviendo que se fueran generando programas y proyectos en torno a cómo educamos a estos jóvenes que no hicieron la escuela primaria, concretamente, ¿no? ¿Cómo educamos a estos adultos, concretamente, que ya no son los adultos que viven en el campo? Pueden ser adultos que viven en la ciudad, pero que nunca accedieron a la educación primaria. Es decir, a esa alfabetización inicial en cierto campo del conocimiento, que significa leer y escribir, por ejemplo, estas funciones básicas de la escuela primaria. Bueno, la historia del sistema educativo argentino fue lanzando distintos proyectos, distintos programas, distintos campos de políticas educativas hasta llegar al presente. Es decir, han transcurrido por lo menos más de 50, 60 años, los últimos 50 o 60 años, donde cada vez más y progresivamente los jóvenes y adultos han ido accediendo a los niveles de alfabetización básica. Hasta el punto tal, fíjense en ustedes, que ya con la nueva ley de educación nacional, jóvenes y adultos pasa a constituirse como una modalidad del sistema educativo. Fíjense qué importante en ese desarrollo histórico, porque antes no se hablaba de esta modalidad, se hablaba de los chicos que entraban a la escuela y los que quedaban afuera, que Dios los ayude, vamos a ser sinceros.
ahora ya en la nueva política educativa, desde hace más de 15 años, los jóvenes y adultos son objeto no solo de la educación obligatoria, sino que además son objeto de una modalidad pedagógica del sistema de educación obligatoria, ¿no? Entonces, bueno, esto ha significado que la dimensión pedagógica del enseñar y aprender tenga que ser repensada, porque no es lo mismo alfabetizar en lengua y en matemática, en las operaciones básicas de la lectura y de la escritura y del cálculo a un niño de 8 años que a un joven de 21 años. No es lo mismo. O a lo mejor a una persona adulta de 40 años. Entonces, ha ido creciendo en Argentina la visión de la modalidad de jóvenes y adultos con la especificidad de qué significan los procesos de apropiación pedagógica de los saberes. Por eso, los videos de la guía 1, concretamente de aprendizaje, ¿qué intentaban? Y intentaban como darle una fotografía, ¿no? Concretamente, fíjense que hay como un denominador común en los videos, ¿no? Cada uno que da los testimonios, ¿qué te dice? Y me habían dicho que yo no podía, y yo no iba a llegar nunca, y yo iba a ser analfabeto toda la vida. Es decir, siempre hay como un menosprecio y menoscabo de no haber accedido a la cultura letrada. Bueno, la modalidad de jóvenes y adultos lo que te está permitiendo en Argentina es una educación, un acceso a la educación obligatoria de base, también hay jóvenes y adultos en la educación secundaria, afortunadamente hoy, pero digo, en términos del caso de primaria, está permitiendo que aquellos que no pudieron acceder por distintas circunstancias de la vida, políticas, culturales, económicas, religiosas, las que fueren, puedan acceder a estos grados de alfabetización que hoy significan 12 años de educación obligatoria en el sistema educativo. Eso es muy, muy importante. Y hay muchas y muy bonitas experiencias en América Latina. De hecho, nosotros le pusimos una experiencia del programa de alfabetización cubano que trabaja en casi toda América Latina, el programa Yo Sí Puedo, para mostrar cómo acceder a la cultura letrada ha sido un objeto de desvelo para América Latina, porque no es sencillo. América Latina tuvo hasta mediados del siglo XX, hasta 1950, todavía grandes y altos índices de analfabetismo. Esos índices de analfabetismo han bajado muchísimo en nuestra región y en nuestro subcontinente hasta llegar a, por ejemplo, países como la Argentina, donde la alfabetización básica es un derecho y es un deber de ser propiciada por el Estado, concretamente, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ya migrando de la guía 1 hacia la guía 2, concretamente de aprendizaje. Ocurre que estos jóvenes y estos jóvenes adultos tienen características propias, ¿no? Tienen entornos culturales diferenciales al niño de 6, 8, 10 o 12 años que transita por la educación primaria obligatoria. Y entonces, el considerar que hay culturas específicas de esta franja etaria ha obligado o ha conducido a las políticas públicas de Estado a generar lineamientos curriculares propios para la modalidad, ¿no? Por eso nosotros le hemos pedido que ustedes vayan al cuerpo normativo y vayan a los diseños curriculares para que tomen conciencia de que ustedes, si mañana van a ser maestras de jóvenes y adultos, que es uno de los espacios donde ustedes van a estar habilitadas en la educación primaria, no pueden estar pensando en alfabetizar a un joven de 21 años con los ejemplos que alfabetizan
a un niño de 6 años. Ustedes me dirán, sí, profe, pero nosotros vamos a estar alfabetizando. Sí, pero tenés que respetar evolutivamente, ustedes que han hecho psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, la franja etaria y los procesos cognitivos y volitivos que ese joven lleva adelante a los 20 o 21 años. Y no podés estar infantilizando el aprendizaje tratándolos como chicos de 8 o 10 años. Entonces, por eso la mirada de los lineamientos curriculares, del corpus normativo, para que ustedes vayan viendo que la modalidad de jóvenes y adultos también tiene, pedagógicamente hablando, un lenguaje propio, ¿no? Argentina es uno de los pocos países de América Latina que lo tiene incluido como modalidad educativa, que tiene lineamientos propios y que tiene normativa propia. Y digo uno de los pocos países porque todavía en muchos países de América Latina los jóvenes y los adultos se alfabetizan con el currículum básico de educación primaria. Bueno, en Argentina, afortunadamente, la política de Estado ha trabajado mucho en esa cuestión, ¿no? Y ha ido distinguiendo modalidad de jóvenes y adultos en la ruralidad, modalidad de jóvenes y adultos en las escuelas urbanas marginales, modalidad de jóvenes y adultos en las escuelas urbanas, ha ido caracterizando, porque fíjense, yo les nombré 3, ¿no? Son 3 colectivos que provienen de la misma franja etaria, pero que no tienen la misma identidad cultural. No es lo mismo el chico de 21 años que vive en el campo, al chico de 21 años que vive en la ciudad, o al chico de 21 años que vive en la periferia de la ciudad. Pertenecen a colectivos culturales diferenciados. Y mañana yo como maestro de ese chico tengo que tener en cuenta este contexto. Tengo que tener en cuenta esta identidad cultural, justamente, ¿no? Porque los procesos de apropiación del conocimiento para ese joven urbano, rural o suburbano no son de la misma manera. Sí son los mismos contenidos conceptuales, como yo les decía a las chicas recién en el aula de ruralidad. La matemática es matemática, en la ciudad, en el campo o en la periferia. Sin embargo, los procesos de apropiación, los procesos de secuenciación didáctica del contenido, yo lo voy a tener que ir adaptando a esa franja etaria y a las características psicológicas de la psicología evolutiva de esos chicos, de esos jóvenes y de esos adultos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no voy a ir a enseñarle a jóvenes y adultos las operaciones básicas, el cálculo y la escritura con una mentalidad de maestra de escuela primaria de niños que trabajan con 6 y 8 años de edad. Y ahí, perdónenme que se los diga así muy francamente, van a fracasar. Y van a fracasar porque van a producir un abismo y una distancia entre el maestro y el alumno, porque el alumno no se va a sentir identificado, no van a lograr una empatía pedagógica porque va a estar absolutamente fuera de contexto, ¿no? Esto es muy importante. Por eso nosotros quisimos empezar en jóvenes y adultos, como también lo hicimos en ruralidad, con testimonios traídos con las voces de los chicos, de los jóvenes y de los adultos que se han ido alfabetizando en distintas experiencias. Y la hemos mostrado en distintas experiencias para que ustedes vean que la modalidad de jóvenes y adultos en Argentina es polivalente y es plurifacética. No hay una sola tipología, qué sé yo. Ustedes habrán escuchado hablar del Plan Fines, ¿no? Bueno, el Plan Fines es una política de Estado. ¿Y es una política de qué? De terminalidad de la escuela primaria y de terminalidad de la escuela secundaria. ¿Y a dónde se aplica y a quiénes se aplica el Plan Fines? Se aplica a esos chicos que han abandonado el sistema escolar, que el mismo sistema escolar, por distintas circunstancias, lo ha ido expulsando y en circunstancias económicas y sociales de vulnerabilidad,
ese chico ha quedado fuera de la escuela y tiene 21 años y tiene que terminar la escuela primaria. Bueno, el Plan Fines como política de Estado, ¿qué ha hecho? Ha creado una modalidad en jóvenes y adultos que ha ido produciendo procesos de adaptación del currículum y ese chico en 2 años y medio o en 3 años termina la escolaridad que tendría que haber hecho en 7 años. ¿Por qué? Porque los procesos madurativos de ese joven adulto son absolutamente diferentes del de la niñez de la escuela urbana obligatoria y común. Digo el Plan Fines porque es emblemático en la política de Estado en este momento y porque ustedes han tenido acceso a documentación del Plan Fines. Podríamos decir otros, ¿no? Cada provincia, atención, ha tenido mucha historia. Por ejemplo, la provincia de San Luis, nosotros no se lo hemos puesto porque el tiempo del optativo es corto y es reducido, pero la provincia de San Luis hace más de 30 años tuvo un plan de alfabetización muy exitoso que se llamó Bandera Blanca, ¿no? Y el plan de Bandera Blanca alfabetizó muchísima juventud y adultez de los parajes y de las localidades. Se aplicaba en la educación rural. Fíjense ustedes, ¿no? Qué interesante. Ahí como que se cruza lo rural con los de jóvenes y adultos y de esa manera pudieron acceder a grados de alfabetización mayor. Ese fue como uno de los primeros, mirá vos, ahí dice Jessy, profe, mi papá estudió en ese plan. Claro, muchos pudieron acceder, o sea, muchos por distintas circunstancias históricas, no pudieron acceder a la escuela, chicas. O sea, esto, por más que es un derecho y es un deber del Estado, también hay contextos históricos, económicos, sociales y políticos que mucha gente no pudo acceder en Argentina. Bueno, estos planes y programas de aseguramiento de la política pública del Estado, lo que quisieron hacer es acercarle a la escuela, a, digamos, a estos colectivos etarios de gente. Y de esa manera, hasta el día de hoy, chicos, el Plan Fines sigue vigente. Cada vez tiene menos alumnos. ¿Por qué? Porque cada vez se han logrado alfabetizar mayor cantidad de gente, ¿no? Hoy, Fines en primaria, también el Plan PIE, claro que el Plan PIE también, muchos a terminar la escuela secundaria, ¿no? Es decir, hoy la alfabetización de la escuela primaria, no digo que esté totalmente lograda, pero en su gran mayoría, en Argentina han accedido. Entonces, hoy el Plan Fines está mucho más abocado a la terminalidad de la educación secundaria. ¿Por qué? Y porque hoy vas a trabajar a una fábrica, vas a trabajar a un personal de maestranza, o vas a trabajar a una cadetería, y te piden título secundario, ay, no tengo, y entonces no te dan empleo. Entonces, estos planes también le han permitido a que muchos jóvenes suburbanos o urbanos y rurales puedan tener esta terminalidad, puedan tener esta acreditación, esta certificación de la educación obligatoria y puedan acceder a empleos que no son empleos en negro o empleos subalternos o empleos precarizados. Es muy importante, chicas, esto, porque esto también significa completar un sistema productivo en un país, ¿no? Ustedes dirán, sí, pero yo soy maestra, sí, pero es que sos maestra dando los rudimentos de la alfabetización a aquellos que no lo poseen en jóvenes y adultos para una inserción laboral inmediata, porque esa gente, como todos, tiene que comer y muchas de esas personas también son sostenes de hogar, y al ser sostén de hogar, lo que tienen que permitir es una vida digna a los hijos que tienen, a las parejas que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo la modalidad de jóvenes y adultos tiene una idiosincrasia particular, tiene una cultura pedagógica propia de la franja etaria en que abarca y una serie de características, ¿no? Nosotros le hemos puesto un texto
que, que puede ser un poco complejo de entender, pero es muy rico, de María Teresa Sirven, de Llosa, de esta otra autora que ahora se me va. Bueno, estas pedagogas, son todas en mayoría pedagogas y otras son sociólogas, las coautoras, ¿qué hacen? Y como que son especialistas del tema. A ver, Teresa Sirven es una persona que hoy anda, es una profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, que hoy debe andar casi pisando los 80, ¿no? Casi 80 años, pero es una institución en Argentina, porque ha sido una educadora de adultos y una educadora popular de adultos que ha marcado y formado generaciones en Argentina, ¿no? Por eso nos parecía acercarles un texto de una persona referente del campo. Bueno, ¿qué hacen ellas? Y ellas marcan, a ver, que la Argentina es una Argentina desigual, que la Argentina ha tenido vaivenes políticos, sociales, económicos, y que la educación no ha estado ajena a esos vaivenes, y que justamente por la procedencia de todos esos vaivenes políticos, sociales y económicos, la modalidad de jóvenes y adultos cada vez ha ido tomando mayor fuerza, ha cobrado mayor significatividad y se ha llegado a estructurar como una modalidad en la Ley Nacional de Educación y como una modalidad de la obligatoriedad escolar. Fíjense qué importante que ha sido este proceso. Es decir, que la política pública de Estado te está asegurando la obligatoriedad escolar más allá de la escuela común de escolarización de 6 a 12 años de edad. Esto es muy importante, porque no todos los países de la región tienen esta política de Estado, ni tienen este derecho a educar en todas las edades, en todas las circunstancias y en todas las franjas etarias, ¿no? Concretamente. Entonces, la idea en el transitar de la guía 1 hacia la guía 2 es que ustedes pudieran tener también esta visión de panorama entre los testimonios, no de los docentes, sino de los actores, de qué significa recibir el currículum de la modalidad, la política de la ruralidad, la escuela de la ruralidad, que se organiza con otros tiempos, otros espacios, otros currículum, quizás con el mismo contenido curricular, pero bajo otras características pedagógicas propias, específicas, pertinentes y adaptadas. Entonces, señoras maestras del siglo XXI, atención, porque ustedes pueden ser la maestra de esa modalidad. Y entonces, cuando estén en esa modalidad, tienen que pensar con cabeza de maestra de jóvenes y adultos. No pueden pensar con cabeza de maestra rural o con cabeza de maestra urbana. Tienen que pensar con cabeza de un lenguaje adaptado a las culturas juveniles, por ejemplo, a las culturas adultas, propiamente. Y en esos lenguajes tienen que ir adaptando y produciendo procesos de planificación de las secuencias didácticas, ¿no? Por ejemplo, ustedes el año que viene, la gran mayoría de ustedes van a estar en las prácticas de la enseñanza o en la residencia docente. Y bueno, pues sus prácticas de enseñanza pueden bien ir a la escuela urbana, como a la escuela rural o como a la escuela de jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque como maestras van a estar habilitadas justamente para ese arco, ese espectro laboral que es muy importante. Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que los procesos pedagógicos que van a liderar de aprendizaje de los conocimientos tienen que estar adaptados a la modalidad. Y la modalidad significa un conjunto de características propias, específicas. Por eso esto está puesto en un optativo. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes como maestros se formen pensando que ustedes pueden enseñar acá, acá, acá y acá, pero que enseñar en cada uno de estos espacios tiene particularidades y no se enseña de la misma manera. Y hay que producir procesos de adaptación y que armar una secuencia didáctica
de un proceso de lectoescritura en un niño de 6 años no es lo mismo que en un joven de 20 años y no es lo mismo que en un adulto de 45 años. El proceso de apropiación de lectura y escritura, conceptualmente es igual, pero los modos de secuenciación didáctica que ustedes van a tener que planificar no es el mismo y nunca puede ser el mismo, concretamente. Entonces, es muy importante que tomen conciencia de qué significa educar a un joven y adulto, ¿no? Y que también educar a un joven y adulto, como lo decíamos en Ruralidad, significa conocer los lenguajes y los identitarios culturales de esos chicos en esas edades. Yo no puedo hablar con ejemplos infantiles a un joven de 20 años o a un adulto de 40 años. Yo tengo que manejar lenguajes identitarios, culturales, de esa edad y de ese contexto socioeconómico. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no voy a fracasar como maestra y voy a crear una fractura y un abismo entre lo que yo quiero hacer y lo que los alumnos necesitan. A ver, una escuela primaria que normalmente lleva entre 6 y 7 años y acá se hace en 2 años y medio, requiere no solo de otros tiempos, sino también de otros procesos de apropiación pedagógica. Si no comprendimos esto como maestros, no entendimos qué significa la modalidad de jóvenes y adultos. Entonces, perdónenme que yo lo ponga con este énfasis, pero esto es muy importante. Esto es muy, muy importante de comprenderlo, ¿no? Ustedes Sí, dirán, ay, 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 qué complicado que se volvió esto. Y sí, porque vos vas a ser maestra para la escuela urbana, para la escuela rural, para la escuela de jóvenes y adultos. Vas a ser una maestra polifacética y en cualquiera de ellas tenés que estar capacitada y formada para hacer frente. Porque mañana vos te vas a ir a inscribir dentro de un año y medio, a la Junta de Clasificación Docente. Te van a dar un puntaje y a lo mejor en el puntaje y en el sorteo vas a parar a una escuela de jóvenes y adultos como maestra. Y vas a trabajar en procesos de alfabetización básica, ¿no? Y vas a tener que ir pensando como piensa un joven, vas a tener que ir pensando como piensa un adulto y vas a tener que ir adaptando tus planificaciones pedagógicas de los procesos de aprendizaje justamente a ese colectivo, a ese grupo etario. Esto es muy importante, muy importante. Y en esa adaptación de los procesos curriculares como maestro, yo no puedo olvidar y siempre me tengo que preguntar cuál es la identidad juvenil, cuál es la identidad adulta, cuáles son las culturas juveniles, las culturas suburbanas, las culturas urbanos marginales, concretamente, ¿no? ¿Para qué? Para que el proceso de apropiación de la matemática, la lengua, la natural o la social esté adaptado a esa realidad de la escuela que atiende esas poblaciones y no esté, como dice Delma, ponerse en el lugar del otro. Claro que sí, ponerse en el lugar del otro y no pensar con una cabeza única y con una cabeza individualizada, sino con una, permítanme que se lo diga, con una cabeza contextualizada, con una cabeza territorializada. Eso es muy importante, chicas. Es muy, muy importante. Y no hay que temerle, no hay que tenerle miedo, porque la formación que ustedes han recibido y que están recibiendo de primero a cuarto año, las va a situar en esa aula. ¿Mm? Seguro que van a ir aprendiendo. ¿Cómo vas a ir aprendiendo si estás en una escuela común? No te creas que porque estás en una escuela tal cual. común no vas a dejar de aprender. Al contrario, ¿no? Entonces, pero esto es muy importante y por eso, fíjense en ustedes, estas son modalidades del sistema, porque yo digo, y eso es uno de los grandes logros de la Ley Nacional de Educación, hemos llegado a un grado de madurez del sistema educativo argentino de reconocer que no a todos le podemos enseñar de la misma manera. Y por eso aparecen las modalidades del sistema. ¿Todo es educación obligatoria? Sí. ¿Todo es derecho a la educación? Sí. ¿Todo es deber del Estado? Sí. Pero, acá viene la segunda parte de la frase, pero no a todos enseñamos de la misma manera. Y esto es lo que uno tiene que aprender como maestro.
porque mañana vos vas a ser maestro de esos chicos, de esos jóvenes o de esos adultos en distintos contextos. Entonces yo tengo que saber a quién le estoy enseñando, tengo que saber a qué cultura pertenece ese chico al que le enseño y en qué territorio vive ese chico y qué tipo de necesidades maneja ese chico. Entonces, esto es muy, muy importante. Bueno, entre la guía 1 y la guía 2, lo que hemos intentado es que puedan ir como visualizando esas características y puedan ir comprendiendo que hablar en un contexto significa una cosa, que hablar en otro contexto significa otra cosa. Esa es la idea de esta visión un poco panorámica y de este primer pantallazo que les hemos presentado en la migración de una guía hacia otra. A lo mejor, digo, se han quedado con la mirada de lo que dice un autor, la idea de esta clase es poderle hacer esta síntesis, enunciarle en esta síntesis los niveles de problematización que esto implica. Y ojo, chicas, esto no se aprende solamente con un optativo de 45 horas, esto también significa una práctica. Entonces, bajar el nivel de ansiedad, aprender lo que nos han dicho otros, en los testimonios, en los textos, en las investigaciones, y ir dispuesta con la cabeza abierta, con las orejas bien limpias, a escuchar, observar y también aprender de estas poblaciones. Sin dejar de ser maestra, no me cabe duda, porque para eso se formaron, pero con una mente abierta y con una posibilidad de aceptar esta cuestión, ¿no? Dicen en el Malacancha que ven los picos. Está bueno porque lo que escribe en el chat me aparece, entonces los puedo ir citando. Buenísimo, chicas. Genial. Bueno, esta era la panorámica. Ahora el profe Nico tiene una serie de avisos y cuestiones que dar de los objetivos. Lo único que yo les voy a decir es que sabemos que hay compañeras, hay grupos que todavía no han presentado la guía 2, que por favor la presenten. Nosotros las vamos a estar esperando hasta el lunes que viene. Lo vamos a poner como aviso en el aula, pero bueno, sabemos que están muy cargadas de materia, pero que no nos dejen con la guía para cumplir el proceso pedagógico. Así que ahora le dejo al profe la palabra. Sí, muchísimas gracias, realmente muy aclaradora la mirada, profesor Marcelo, creo que ha podido de nuevo sintetizar este paneo, esta panorámica, vinculando la esencia propia de las modalidades, ¿no? Esto que usted bien explicaba, de que no en todos los territorios, no en todas las modalidades, no con todas las franjas etarias se enseña de la misma manera, y eso es, digamos, fundamental poder comprenderlo, y creo que si hay algún, digamos, un concepto que yo siempre, digamos, reflexiono acerca de lo que es la educación de adultos, es que es permanente, ¿no? Eso que usted decía, justamente la modalidad hace alusión a que el nombre mismo de la modalidad es educación permanente de jóvenes y adultos, ¿no? Esta idea de que todos los adultos o todos los seres humanos vienen cargados de saberes, de experiencias, entonces uno tiene que ser muy empático, muy respetuoso de, como decía el profe, de los tiempos, de los conocimientos previos que las personas traen en la vida, y desde ahí partir una vez más a intentar canalizar, digamos, cómo enseñar estos contenidos a partir de grupo en particular que tengo, de la persona que están necesitando este acompañamiento pedagógico mío para aprender, no solamente en este caso alfabetizarse, sino dar cuenta de que la educación, jóvenes y adultos a lo largo de toda la vida, vamos a decir, ¿no? Y que nos permite dar cuenta de que por más años que esa persona tenga, siempre está abierta la posibilidad, la oportunidad de poder, digamos, embarcarse en un proyecto de vida, como decían en los testimonios de los relatos, de los videos de la guía 1, realmente aprender me puso feliz, me da alegría, me da cuenta de que yo puedo, ¿no es cierto? Esta cuestión del yo sí puedo. Entonces, y otra cosa muy breve, tú también, de que también tal vez le sirva para
dar cuenta de que la educación de adultos, esto que decía el profesor, se puede vincular tranquilamente con otras modalidades del sistema educativo, ¿no? Con la cuestión del contexto de encierro, de la ruralidad. Entonces, miren a qué, digamos, flexibilidad o de qué manera tan maleable ustedes deben, el día de que les toque realizar esa práctica en territorio, estar abiertas y bien sensibles a poder ejercer y aprender con los ojos bien abiertos y las orejas, digamos, limpias, como decía el profe recién, ¿no? Y hay una deuda de la educación de adultos que esta ley tiene, para mí, un humilde punto de vista, y este sistema educativo todavía no ha atendido, que es, digamos, la certificación de la formación de adultos en lo que es el campo de la educación especial, ¿no? Claro. Fíjense todavía como estos vínculos entre las modalidades todavía Otro cruce de modalidad. otro cruce que hay una cuenta bien, bien pendiente, porque digamos, la modalidad de educación especial merece una educación secundaria obligatoria certificada, la cual todavía no tiene. Y esos adultos están esperándola, ¿no? Entonces, miren ustedes cuántas cosas por delante, y como decía el profe, a no desesperar, porque si bien ustedes tienen que tener primeras nociones para abordar y intervenir en estos contextos, lo demás se va, digamos, depurando y se va aprendiendo con la práctica misma, ¿no? Pero es muy, muy importante que ustedes tengan esta mirada previa, estas, digamos, nociones básicas de lo que podría llegar a ser el día de mañana alguna de ustedes trabajando en estas modalidades del sistema educativo. Así que en ese sentido quería hacer este aporte mínimo y ahora sí, brevemente, como decíamos hace rato en el espacio anterior, vamos a compartir las planillas de seguimiento y acompañamiento de la modalidad de optativo, perdón, de adultos en el aula virtual. Vamos a poner un enlace para que ustedes puedan acceder al mismo, poder verse, visualizarse en cómo viene siendo su proceso en cuanto a las presentaciones de sus producciones, las aprobaciones, los señalamientos, si es necesario reformular alguna actividad. Pero como dije recién, estamos muy contentos porque cada producción tiene ese condimento, esa mirada subjetiva, esa subjetivación propia de sus procesos que están siendo en formación muy interesantes. Cada uno aporta una mirada muy enriquecedora o que puede ser un aporte realmente interesante a seguir profundizando. Así que en síntesis, van a estar las planillas en los próximos días, seguramente más seguro la semana entrante, para que ustedes digan, profe, acá faltó anotarme a mí, revise el práctico 1, porque le decía yo al profesor que esta era la manera de depurar el seguimiento y el acompañamiento, porque son tantas que a la hora de finalizar el optativo van a llover los reclamos y es mejor que ahora con tiempo podamos atender y ordenar esa lista cuando el profe tenga que subir las notas, no se le haga lío, porque como decía recién, también hay chicas en adultos de inicial y de primaria que están haciendo las dos carreras, entonces tienen que subirse las notas a las dos carreras, y eso está bueno que lo podamos revisar durante los próximos días, para que todas queden, digamos, conformes a lo que, y bueno, a lo que amerita su desempeño, por así decirlo, entre comillas, en el espacio. Y como decíamos recién anteriormente también, pasando a otro tema, importante, jueves 3 de diciembre, agenden, 18 horas, ya el profesor Marcelo ha compartido la información de la clase pública y abierta de lo que va a ser la campaña de erradicación de racismos en la UNVIME, y digamos, en este sentido, el profe muy, digamos, abiertamente ha dispuesto de que esta clase sea pública, y va a estar el formulario de inscripción, ya está en el aula, con el enlace de YouTube al que ustedes puedan acceder para ese mismo día. No olvidarse de inscribirse, por favor, porque es muy importante, porque es una actividad obligatoria del espacio, pero decía, también
van a poder interactuar y les pedimos que lo hagan para enriquecer la jornada con sus reflexiones, con sus preguntas, porque ese día vamos a estar con invitado la profe Silvia Peloada, que es especialista en la temática de adultos, nos va a compartir, digamos, su mirada, algunas reflexiones. Bueno, como decíamos, va a estar Tatá en el campo de la educación rural, Virginia Mario Jules en lo que es pedagogía hospitalaria, y también Valeria Ardoy, para venir a darnos la mirada de las modalidades en relación a lo que es lo que significa el racismo, esos racismos ocultos, las discriminaciones en las modalidades y algunas cuestiones que son o que ameritan reflexionar porque son por ahí necesarias de visibilizar, vamos a decir. En las distintas modalidades sabemos o más que sabemos, podemos dar cuenta de que hay, digamos, discriminación o hay algunas diferenciaciones o hay algunas cuestiones que no hacen al derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para todos. Entonces, esta jornada creo que, como decíamos hace rato, el esfuerzo por tratar de visibilizar y vincular la cuestión o la necesidad de analizar algunas discriminaciones, algunos racismos o alguna falta de derechos en las distintas modalidades, como decíamos recién, por ejemplo, en la educación de adultos, todavía el Estado o el sistema educativo le está debiendo a la educación especial, una educación secundaria certificada. Hay cuestiones que todavía no están del todo dichas, hay reflexiones que necesitamos realizar y hay preguntas que necesitamos responder. Y la verdad que felicitar al profe porque realmente es una idea brillante esta de poder vincular las modalidades con los racismos que sabemos que existen. Así que bueno, no se olviden, jueves 3 de diciembre, 18 horas, vamos a estar esperándolas para que se unan al enlace de YouTube, participando con preguntas, reflexiones, etcétera. Les decimos nuevamente que quedamos en permanente vínculo a través del correo electrónico que ustedes bien conocen. Quedamos al vínculo vía aula virtual por cualquier consulta, necesidad. Ustedes saben que yo y el profe siempre tratamos de acompañarlas y más en este año que ha sido tan difícil para todos, de la mejor forma para que ustedes no desistan, para que no abandonen, para que sigan, para que den cuenta de la importancia, como decíamos antes de comenzar la clase, que para nosotros y para ustedes va a significar formarse en las distintas modalidades del sistema educativo para el día de mañana ejercer su trabajo docente. Así que bueno, muchas gracias, profesor. No sé si ha quedado algo por agregar, alguna pregunta de las chicas, porque tenemos 5 minutitos antes que cortemos la clase. Desde ya, agradecerles a todo el compromiso, los trabajos realmente son espectaculares, tienen ese condimento particular propio, como bien decía, que algún día podamos recopilar, podamos revalorizar. Y bueno, la evolución que hemos subido hoy al aula a partir de la guía 1 es una síntesis que a ustedes les puede llegar a servir para ir, digamos, un poco al grano o para dar cuenta de aquellos aspectos más significativos de lo que ha sido ese transitar por la guía 1. Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Sí. Que lo que hemos trabajado acá se está grabando y bueno, ahora cuando se cierre la grabación y se produzca el link a YouTube, lo subimos al aula correspondiente para que ustedes lo tengan como material y para que las compañeras que no podían estar puedan revisar la clase, ¿no? Eso es bien importante porque digo, es una manera también de dar continuidad en esta pandemia con todo lo que trabajamos. Bueno, profe, muchas una gracias. Consulta. Sí, Estela, la escuchamos. ¿La clase abierta sería el cierre de la materia o queda otro trabajo más? Sería el cierre como clase, pero ustedes van a tener que hacer una producción final, porque todavía nos queda una semana más de clase. Muy bien, profe. El cuatrimestre termina el 14. En esa planilla que ustedes pongan en el campus. Sí, claro. señora.
concretamente, seguramente esa producción final va a hacer alusión en algún aspecto a algún momento de la clase pública y abierta, así que hay que estar atenti. La vamos a grabar, vamos a compartir el link de YouTube en las aulas para que a ustedes les quede el material si es necesario para hacer su producción final. Sí, las clases públicas están dentro del contexto de la Universidad de Villa Mercedes y se retransmiten automáticamente por el canal de YouTube y se graban en el mismo momento que se están dando, la clase se graba, el sistema lo graba y queda alojada, por eso son clases públicas y abiertas, queda alojada para cualquiera que la pueda visualizar. La semana pasada, la clase pública que tuvimos, hubo gente de Ecuador, de Bolivia, de Colombia y hasta de Islas Canarias, ¿no? Es decir, una cosa increíble, pero bueno, esto es lo que permiten las redes sociales. Pero el primer objeto destinatario de esa clase son ustedes, porque esa clase está puesta en el marco de los cursos optativos. Se abre, y por eso es pública, para que mucha gente que quiere escuchar estos temas también participe. Pero las primeras destinatarias son ustedes porque están en formación. Bien. Gracias, profe. Bien. Bueno. Muchas gracias. Que termine lindo el día. A seguirse cuidando. A seguirse cuidando, sí, sí. Muchas gracias a todas. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chau, chau. Hasta luego, profe. Chao, profe. Buenísima la clase, buenísima. Hasta luego, profe. Gracias, Marina. Gracias por estar. Chao, Natalia. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Jessica, Natalia. Estamos en contacto, como siempre, ya saben. No las vamos a dejar de perseguir. Tiene que bueno, ser vamos una reclamación, profe. Ah, sí. Disculpe. Me había olvidado. También.